Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos AQU una vez más. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, gracias. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que estoy seguro va a encender las redes sociales. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. El Galu, en turco que ha conquistado Spawn más menos a y medio mundo. Pero la cosa se pone aún es interesante porque vamos a hablar de unas supuestas declaraciones explosivas, y adivinen sobre qué copyright en de Mehmet Özdemir. La actriz con la que compartió superíndice 3 pantalla y corazones en la exitosísima serie Erkenci Kuay. Que prepárense para un cafecito superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque este vídeo va a estar cargado de drama, rumores y por supuesto, mucha especulación superíndice 3n. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. AQU encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismes jugosos, análisis profundos de tus series favoritas y mucho no te lo querru perder. Que dale clic al botón superíndice 3 en rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Can Yaman, como ya saben, se ha convertido en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno en Spawn más menos a. Desde su llegada ha sido recibido con un cariño más menos o inmenso por parte de sus fans. Ha participado en proyectos televisivos, ha protagonizado campañas más menos as publicitarias y en general, ha vivido un autocopyright tico boom medio tico. Pero como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, la vida de Can Yaman estuvo constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado con lupa por los medios de comunicación superíndice 3n y por sus seguidores. Y es precisamente en este contexto donde surge el rumor de estas supuestas declaraciones explosivas sobre Mehmet Özdemir. Aclaremos una cosa desde el principio. Hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3n oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo sobre estas supuestas declaraciones. La información superíndice 3n que circula proviene principalmente de redes sociales, foros de fans y algunos medios de comunicación superíndice 3n que citan fuentes anu superíndice 3 ni más. Que, como siempre digo, hay que tomarse todo esto con pinzas. Dicho esto, ¿qué copyright es lo que se dice exactamente? Bueno, según los rumores, Can Yaman ha hecho algunos comentarios controvertidos sobre su relación superíndice 3n con Mehmet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Kuay. Se habla de tensiones en el set, de diferencias creativas y lo impactante, de una supuesta falta de química fuera de la pantalla. Algunos incluso van allá y afirman que Can Yaman ha insinuado que la relación superíndice 3n entre ambos era puramente profesional y que no existía ningún tipo de sentimiento romántico real, a pesar de la química innegable que se ve en la serie. Imagínense el revuelo que esto ha causado. Claro, hay que recordar que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3n real fuera de ella. Los actores son profesionales y su trabajo es interpretar un papel, crear una ilusión superíndice 3n para el público. A veces, lo hacen tan bien que nos llegamos a creer que son pareja en la vida real, pero eso no siempre es así. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales, especialmente en entornos tan demandantes como el de la televisión superíndice 3n, pueden ser complicadas. Las largas jornadas de rodaje, la presión superíndice 3n, las diferencias de opinión superíndice 3n, todo esto puede generar tensiones y conflictos. De hecho, el ambiente en un set de rodaje puede ser tan intenso como un campo de batalla, aunque la guerra se libre a golpe de guión y tazas de café copyright. Pero volviendo al tema central, ¿por qué copyright estas supuestas declaraciones de Can Yaman han causado tanto revuelo? Pues la respuesta es sencilla. Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Su química en Erkenci Kuay era innegable y muchos fans más menos aban con que su romance trascendiera la pantalla. Eran Can y Mehmet, Sanem Can, una fusión superíndice 3n de personajes y actores que alimentó superíndice 3 la imaginación superíndice 3n de miles, sino millones, de personas alrededor del mundo. Cuando la serie terminó superíndice 3, las esperanzas de los fans se mantuvieron vivas durante un tiempo, pero finalmente ambos actores tomaron caminos separados y comenzaron relaciones con otras personas.
Sin embargo, el recuerdo de su romance ficticio seguía muy presente en la mente de sus seguidores. El Erkenci-Kwai Feber, como se le llamó superíndice 3 cariu más menos osamente, aún el atua con fuerza en foros online y grupos de fans. Por eso, si Can Yaman realmente hizo estas declaraciones, no es de extrañar más menos que hayan generado tanta controversia. Para muchos fans, será como una especie de decepción superíndice 3N, como descubrir que el cuento de hadas que tanto admiraban no era tan real como creían. Es como cuando te enteras de que Papú Noel no existe, solo que multiplicado por la pasión superíndice 3N que despierta una telenovela turca. Pero, insisto, es importante recordar que todo esto son rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial y hasta que no la haya, debemos tomarnos todo con cautela. Podrá ser simplemente una estrategia mediática para generar controversia y atraer atención superíndice 3N, o podrá ser una interpretación superíndice 3N erru superíndice 3NEA de algún comentario fuera de contexto. En el mundo del espectáculo, a veces la realidad es lo menos importante, y la narrativa construida por los medios y los fans se vuelve la verdad imperante. También copyright N podrá ser que en realidad, Can Yaman simplemente es tu copyright tratando de desmitificar la idea de que con diéresis copyright L y Demet Özdemir eran la pareja perfecta. Kizu S quiere dejar claro que su relación superíndice 3N fue puramente profesional y que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Tal vez busca enterrar el pasado y enfocarse en su presente y futuro, sin tener que cargar con las expectativas románticas de sus fans. En cualquier caso, lo cierto es que estas supuestas declaraciones han puesto de nuevo a Can Yaman en el centro de la polu copyright mica. Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se han inundado de comentarios a favor y en contra. Algunos critican a Can Yaman por supuestamente hablar mal de su excompau más menos era de trabajo, mientras que otros lo defienden y argumentan que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N. El hashtag #Can Yaman Isover Party ya ha circulado varias veces, y luego ha sido contrarrestado por #Will of Can Yaman, demostrando la polarización superíndice 3N que generan este tipo de controversias. Por supuesto, Demet Özdemir no se ha quedado al margen de toda esta controversia. Aunque no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N directa sobre el tema, algunos medios de comunicación superíndice 3N aseguran que esto molesta por los rumores y que no entiende por qué copyright Can Yaman estará hablando de su relación superíndice 3N aún más menos os despu copyright ese de que terminara Erkenci-Kwai. Se dice que su equipo de representación superíndice 3N estuvo considerando emitir un comunicado, pero aún no hay nada confirmado. El silencio de Demet, sin embargo, habla por su solo, alimentando a UNMU, es la especulación superíndice 3N. La verdad es que en estos casos, es difícil saber qué copyright es verdad y qué copyright es mentira. Los rumores a menudo se distorsionan y se exageran, y es complicado discernir la realidad de la ficción superíndice 3N. Lo único que podemos hacer es esperar a que Can Yaman o Demet Özdemir hagan una declaración superíndice 3N oficial sobre el tema. Kizu S nunca lo hagan, dejando que la tormenta pase y la memoria colectiva olvide este pequeño más menos o escándalo. O tal vez, la presión superíndice 3N medio tica los obligue a dar su versión superíndice 3N de la historia. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación superíndice 3N para ver si surge alguna nueva información superíndice 3N. Y por supuesto, los mantendremos informados de cualquier novedad. Mantu copyright nanse sintonizados. Lo que es cierto es que esta polu copyright mica ha reavivado el interu copyright S por la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos fans han vuelto a ver Erkenci-Kwai y han recordado los momentos mu SIQ superíndice 3 Nikous de la serie. Y como suele suceder en estos casos, la controversia ha generado a UNMU, curiosidad y expectación superíndice 3N en torno a ambos actores. Las ventas de DVDs de la serie se han disparado, y las reproducciones en plataformas de streaming también copyright N han aumentado significativamente. No hay mala publicidad. Pero mu ese ayud del simple entretenimiento, este escándalo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la presión superíndice 3N a la que N sometidas las figuras públicas. ¿Tienen derecho a una vida privada? ¿Hasta qué copyright punto debemos creer lo que vemos en pantalla? ¿ICUL es nuestra responsabilidad como espectadores y consumidores de contenido? Son preguntas que merecen ser consideradas, mu ese ayud del simple chisme y la especulación superíndice 3N.
En definitiva, damas y caballeros, tenemos un culebru superíndice 3N turco en toda regla. Un drama lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Y a nosotros nos encanta el drama. Pero a modo de conclusión superíndice 3N, quiero recordarles que detrás de los personajes famosos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que aunque nos guste especular y fantasear, debemos ser respetuosos y evitar caer en el acoso o la difamación superíndice 3N. La línea entre el entretenimiento y la falta de respeto es muy delgada, y debemos tener cuidado de no cruzarla. En resumen, hoy hemos hablado sobre las supuestas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre Demet Özdemir que han encendido las redes sociales. Hemos analizado los rumores, las reacciones de los fans y la posible respuesta de Demet. Hemos recordado la química entre ambos actores en Erken Zikuay, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones laborales en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que toda la información superíndice 3N que hemos compartido hoy se basa en rumores y especulaciones, y que es importante tomarse todo con cautela hasta que haya confirmación superíndice 3N oficial. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente hizo estas declaraciones? CU superíndice 3 creen que Demet Özdemir estuvo reaccionando a todo esto. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y si tienen alguna teoría conspirativa, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Además, si activan la campanita, no se perderán ninguno de mis superíndice 3 vídeos, que estarán llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco y ayu. Muchísimas gracias por estar aquí una vez Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del drama. Chao, chao.